Hola a todos, a continuación vamos a ver la utilización del MOSFET que abordamos dentro de nuestra práctica. Bueno, para este primer punto, lo primero que hicimos es encontrar la región de operación del circuito que nos estaban presentando en la figura 5. Lo primero que hicimos para encontrar esa región de operación, pues era encontrar el modelo matemático de la recta de carga de nuestro circuito. Entonces lo primero que realizamos fue sustituir los valores que teníamos que nos brindaba nuestro circuito en el modelo matemático para encontrar la recta de carga. Una vez que hicimos eso y teníamos nuestra recta de carga, fuimos a la gráfica de las curvas características del transistor y marcamos nuestra recta de carga, donde también encontramos el punto de operación que nosotros habíamos obtenido a través del modelo matemático, el cual tenía un voltaje de drenaje fuente de 1.7 volts y en este caso una corriente de drenaje de 340 microamperes. Una vez que teníamos hecho esto, teníamos que comprobar a través del simulador que nuestro punto de operación fuera correcto. Pero antes de comprobar con el simulador, pues a la hora de colocar nosotros un transistor en el simulador, nos hacía falta el dato del voltaje umbral y el dato de la ganancia. Por lo tanto, nosotros lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Primero que nada, seleccionamos un punto cualquiera dentro de nuestras curvas características, como en este caso viene marcado con color rojo. Una vez que teníamos ese primer punto, a través de él decidimos encontrar el voltaje umbral, el cual nos dio de 1.5. Es importante mencionar que este primer punto que marcamos en color rojo pues, tenía un voltaje de 3.5 de drenaje fuente. Bueno, al calcular el voltaje umbral con estos datos nos dio un valor de 1.5 volts, el cual colocamos dentro de nuestro simulador en las características de nuestro transistor. Como segundo punto, después de esto tuvimos que ubicar un segundo punto, esto para encontrar el valor de la variable K. Una vez que ubicamos nuestro segundo punto, que es este que viene aquí en color negro, el cual tiene un drenaje de fuente de 4 volts aproximadamente y 150 de drenaje corriente, 150 microamperes, pues sacamos el valor de K. El valor de K que era de 60 amperes sobre volts al cuadrado. Una vez que ya teníamos completado nuestras características o nuestros datos de nuestro transistor, ahora sí podíamos comprobar con nuestro simulador. Entonces, Multisim online, generamos lo que es nuestro circuito, el mismo circuito de la figura 5, y comprobamos la región de operación, ¿no?, que fuera correcta. En este caso, nosotros a la hora de calcular así de manera visual el voltaje drenaje, de drenaje fuente nos dio de 1.7, entonces en el simulador igual nos dio de 1.7. La corriente de manera visual nos había dado 340 microamperes aproximadamente, y en el simulador pues, nos dio un valor de 337.24 microamperes. Como podrán darse cuenta, pues es un valor bastante aproximado, por lo cual pues podemos concluir que nuestros puntos seleccionados pues fueron bastante acertados. Claro que la variación depende muchísimo de los puntos seleccionados y también de la precisión con la que nosotros grafiquemos nuestra recta. Algo importante en mencionar de este primer circuito es que es que la es que el MOSFET se encuentra en la región de operación del triodo. Bueno, como segunda actividad de esta práctica, lo siguiente que hicimos fue exactamente lo mismo, pero con un circuito diferente. Esta vez, igual como primer punto, lo primero que hicimos, calculamos la recta de carga. De igual manera, posteriormente lo ubicamos en las curvas características del transistor. En este caso ya no fue necesario calcular el voltaje umbral y la constante K porque pues eran lo mismo. ¿Por qué eran las mismas? Porque estábamos hablando de las mismas curvas características. Entonces ya nada más nos quedaba comprobar dentro de nuestro simulador. En este caso, pues notamos que los valores sí variaron un poco más, pero igual fue porque a la hora de trazar nuestra gráfica en nuestras curvas características, pues no fue con la suficiente precisión. Por eso los valores pues fueron variados. Por eso hay esa diferencia. Ya para finalizar esta práctica, lo siguiente que hicimos fue diseñar la polarización del circuito que venía ahí a continuación, el de la figura 13. Entonces, con este circuito lo primero que hicimos fue pues completar los parámetros necesarios para tener la información de cada uno de sus elementos, ya metiéndolo dentro del simulador.
este circuito pues nos dio una corriente casi de 1 mA, nos dio un voltaje de 3 volts de drenaje fuente y nos dio 2 volts de voltaje de compuerta fuente. Algo que pudimos notar de este circuito es que al realizar la simulación, el transistor podemos notar que no se encuentra en la región óptica, pero sí se encuentra en la región de saturación. Entonces prácticamente en eso fue en lo que consistió esta parte de polarización del MOSFET. Hola, buenas noches. Presento el reporte del transistor FET, el cual tiene como objetivos caracterizar un transistor MOSFET, analizar y diseñar uno de ellos y en conjunto aprender y conocer las regiones que posee. También caracterizar y polarizar un JFET de igual manera para conocer las regiones de operación que tiene. Como sabemos, el transistor MOSFET se basa en la estructura MOS y se encuentra en una diferencia de tensión gracias al efecto de campo que posee. Este tiene un incremento de conductividad eléctrica, ya que posee una gran carga de portadores en la región, también conocida como zona de inversión. Su principal ventaja es que requiere de baja potencia y disipa energía de pérdida en muy pequeña cantidad. Aquí tenemos los símbolos que se emplean para este transistor, para representar este transistor. Continuamos con el desarrollo, el cual primero comenzamos con un análisis del FET, caracterizando un MOSFET, por lo que diseñamos este circuito con una resistencia en la compuerta y otra en el drenaje. Con ayuda del diseño de este circuito, pudimos ir variando los valores y así completar y conocer el valor de la corriente dependiendo de cada voltaje. Se variaba el valor de y con las puntas de voltaje y corriente podíamos conocer el valor de estos el valor de la corriente cuando el voltaje indicaba 0.1 volts, 0.2 y así hasta llegar al 10. Y fuimos conociendo esto dependiendo del valor indicado que debía tener el VDGS. Aquí se completó la tabla para poder ayudarnos de estos valores y así conocer el comportamiento que tienen las curvas de un FET. Después de realizar nuestra tabla, completarla y basarnos con ayuda del simulador, creamos una gráfica en la cual pudiera ayudarnos a representar de una mejor manera las curvas que tiene un FET. Estos son las curvas, la gráfica completa. Y bueno, como podemos ver, la gráfica presenta las curvas con una misma forma que tiene la corriente de base de un transistor bipolar. Cualquiera de estas 6 curvas que tenemos aquí, podemos ver que van manteniendo una tendencia casi lineal, pero después vemos que tienen una ligera desviación, pasan por una ligera disminución de la pendiente que iban siguiendo hasta que se vuelve cero, como lo podemos observar aquí, por lo que tienen la misma forma en común todas. Más adelante les presento otra imagen en las que estas dos se pueden apreciar de una mejor manera. Estas curvas nos van indicando que tenemos un aumento de corriente en un rango pequeño de voltaje y el cual es constante, por lo que se vuelve casi proporcional. Después comenzamos a delimitar las regiones del FET con base en la gráfica anterior. Tenemos la región óhmico, saturación y corte. Lo que hicimos fue encontrar o tratar de encontrar el punto en donde ya hay un cambio para que se vuelva cero. Y estos puntos los unimos en una parábola. Entonces, esto es lo que genera la división entre las regiones. Aquí les presento las curvas
de una mejor manera para que se puedan apreciar los valores que posee cada una. Como podemos ver aquí, logramos delimitar las regiones del transistor a partir de los datos que nos proporcionó la tabla. Y bueno, como vemos a partir del valor voltaje, drenaje, fuente, la corriente ya no tuvo ningún cambio y los puntos determinan las regiones. Al unir estos, como les expliqué anteriormente, obtuvimos una parábola. El lado izquierdo óhmico, el lado derecho saturación, y por debajo de la parábola tenemos el corte. Y bueno, es importante mencionar que el lado derecho se llama saturación porque la corriente de drenaje ya no aumenta, es decir, ya llegó a su punto máximo. Y es por eso que se llama así. Para comprobar el valor de los parámetros de K y V de DH, utilizaremos, voltaje de umbral, utilizaremos las siguientes ecuaciones. Tenemos a continuación estas, y primero vamos con el caso de la curva azul marino, que como podemos ver es esta. Vamos a ejemplificar esta y las siguientes 4. Y aquí tenemos el caso de la curva azul marino, y como podemos ver obtuvimos un voltaje de umbral de 1, una K igual a aproximadamente 1. La de la siguiente curva igual obtenemos valores de umbral y de K, valores de voltaje de umbral y de K igual a 1, en la curva amarilla de igual manera, en la curva gris, en la curva naranja y en la curva morada también. Con este ejercicio de delimitar las regiones y comprobar el valor de estos parámetros, lo ejemplificamos para un transistor MOSFET 2N7000. Aquí tenemos la gráfica y marcamos los puntos, creamos la parábola, las regiones, e hicimos lo mismo que en el caso anterior, pero ahora aplicado a un transistor MOSFET. En el caso de la curva 1, que aquí la tenemos 1, 2 hasta la 8, obtuvimos este valor de voltaje de umbral de K. En la curva 2 obtuvimos estos resultados. En la curva 3, en la curva 4, en la curva 5, 6, 7 y por último, en la curva 8 obtuvimos estos valores, los cuales nos ayudaron para conocer que pues el valor de cada uno de estos en cada uno de los casos de las curvas que tenemos en la gráfica del transistor MOSFET 2N7000. En esta sección se analizará tres tipos de aplicaciones del MOSFET: como inversor, como una compuerta o para generar una compuerta lógica, y como amplificador. Comencemos con los inversores. Se analizarán tres tipos de inversores: uno con una resistencia, uno con dos transistores y uno con dos transistores. La diferencia es que uno es de canal N y uno es de canal P. Comencemos con el de la resistencia. Sabemos que un transistor en este sentido, o con esta configuración, funciona como un interruptor. Es decir, si en la compuerta hay un voltaje, dejará pasar la corriente, y si no lo hay, no lo hará. Entonces, tomando esto en cuenta, pues se simuló este circuito y se diseñó con esta resistencia para los parámetros que tiene este transistor. Y como vemos, se obtuvo la siguiente salida. Aquí la señal de entrada está en azul y la de salida está en verde. Entonces, cuando en la salida tenemos 5 volts o un 1 lógico, en la salida tendremos lo aproximado a un 0 lógico, y viceversa. Si en la entrada tenemos un 0 lógico o 0 volts, en la salida tendremos un 1 lógico, o en este caso 5 volts. Entonces, como vemos, cumple su función como un inversor, y pues así está fungiendo, como invirtiendo la señal que le está entrando. Ahora analizaremos el circuito del inciso B, el de los dos transistores, que es más o menos el mismo principio de funcionamiento. Aquí este transistor siempre va a estar funcionando como un interruptor cerrado, es decir, siempre va a pasar la corriente, que en este caso, perdón, el voltaje, que en este caso es 5 volts. Cuando con esta señal de reloj aquí se tenga una entrada de 5 volts, va a ser el mismo principio de funcionamiento. Cuando se tengan 5 volts, la salida va a ser 0, o lo más cercano a 0. Y cuando la entrada sea 0, la salida va a ser 5. Y esta es la salida que nos arrojó. Como vemos, cuando en la entrada hay un 1, cuando en la entrada hay un 1, en la salida hay un 0 o 500 milivolts. En este caso sí se puede considerar como un 0 lógico, dado que es inferior a 800 milivolts. Sin embargo, está en el límite de esta consideración. Y lo mismo para la señal de salida, que en este caso es de 4.2 volts.
Cuando la entrada es 0 volts, la salida es 4.2 volts. Es mismo caso, sí se podría considerar como un lógico, sin embargo, sí se encontraría como en los límites de esta consideración. Pero igual cumple con la función esperada de invertir la señal de entrada. Por último, se analizará el circuito de los dos transistores, uno con canal N y uno con canal P. Y pues el principio de funcionamiento se espera que sea el mismo, que funcione como un inversor. Y como vemos aquí, sí lo hace. La señal verde es la señal de entrada y la señal azul es la señal de salida. Como vemos, este circuito es mucho más parecido a lo esperado, porque la salida sí es de 5 volts, cuando la entrada está en estado bajo, sí es de 5 volts, que es pues, un uno lógico, y cuando está en estado alto, la salida está en estado alto, se espera que la entrada esté en estado alto, se espera que la entrada sea un cero lógico, y en este caso son 76 milivolts, es bastante aceptable, es una señal muy, muy aceptable, y pues consideramos que este circuito es con el que mejor funciona como inversor. Ahora se analizará un circuito lógico con el circuito de la figura 23. Como vemos, tiene básicamente, o podría parecerse la configuración al de la figura 16A, que fue el primero que se analizó, este circuito. Solo que el drenaje y la fuente están en paralelo con otro transistor. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ninguno de los dos tenga algún voltaje en la entrada, ninguno va a conducir la corriente, por lo tanto, en la salida va a haber un uno lógico, o en este caso 5 volts. Cuando alguno de los dos, no importa cuál, tenga un 1, la corriente se irá por ese sentido, y por lo tanto a la salida tendremos un 0 lógico o 0 volts. Por otro lado, cuando cualquiera de los dos tenga 1, va a pasar exactamente lo mismo. En la salida va a haber un 0 volts. Si hacemos la tabla de verdad de lo dicho anteriormente, pues sería esta. Y como vemos, se trata de una compuerta NOR. Ahora, si simulamos el circuito, obtenemos esta entrada con voltajes, esta tabla, perdón, con voltajes. Y pues como se dijo, cuando en la entrada no hay ningún voltaje, en las entradas no hay ningún voltaje, la salida será de 5 volts. Cuando en cualquiera de las dos hay algún voltaje, o en las dos incluso, va a haber 0 volts. Y si lo convertimos o pasamos esto a un estado lógico, pues obtendremos esta tabla, que como ya se dijo, es una tabla de una compuerta NOR. Por último, se analizarán dos amplificadores. El primero será con solo dos capacitores, uno en la entrada y uno en la salida. Se nos pidió calcular el punto de operación, el cual se calculó en el trabajo previo, y se obtuvieron estos valores. En la corriente de drenaje de 607 miliamperes y el voltaje de drenaje fuente de 1.96 volts. Con esto, bueno, también se obtuvieron las impedancias de entrada y de salida, que fue de 98.43 kilo ohms y de 4 kilo ohms. Y la ganancia de voltaje, que fue de 2.4375, 2.4375. Por último, bueno, no por último, se prosiguió a simular el circuito y a verificar que nuestros valores fuesen correctos. Entonces, primero se verifica el punto de operación, que son los valores señalados en rojo. La corriente, como vemos, es de 607.85 microamperes. El voltaje, perdón, es de 1.96 volts, que como vemos, pues también es el voltaje que se calculó. También se verifica la resistencia de entrada con el voltaje pico a pico y la corriente pico a pico de la entrada. Como vemos, cuando hacemos el cálculo de esto, obtenemos 98.43 kilo ohms, que es muy, muy parecido a lo calculado. Por último, la resistencia de salida. Se procede a verificar la resistencia de salida. Y bueno, aquí ya no, en esta captura no se alcanza a ver el voltaje que se toma a circuitos, a circuito abierto, es decir, bueno, para calcularlo nosotros pusimos una resistencia muy alta, pero es el voltaje pico, que es este de acá, y la corriente en cortocircuito, que es, bueno, para simularlo pusimos una resistencia muy baja, y nos dio este valor. Al hacer este cociente obtenemos 3.98 kilo ohms, que es bastante similar a 4 kilo ohms. Por último, para verificar la ganancia de voltaje, se graficó la entrada con la salida respecto a la salida. Y como vemos, hay aquí una ganancia de más o menos 2.4, que es lo que marca la señal azul, que es la señal de salida. Para el siguiente circuito, fue más o menos lo mismo. Se nos pidió calcular y diseñar este circuito, es decir, calcular estas resistencias y verificarlo. Entonces, se calculó
perdón, el cálculo está en el trabajo previo del anexo. Y se procedió a verificar que nuestro diseño cumpliera con todas las especificaciones dadas. Entonces, pues, como vemos, nuestro punto de operación se nos pedía que fuese de 1 miliampere, y en este caso son 998 microamperes, que es similar a 1 miliampere, muy cercano a, y que el voltaje de drenaje fuente fuese de 10 volts. También se nos pidió que la resistencia de entrada fuese de 200 kiloohms. Entonces, para calcularlo, se trabajó con el voltaje pico a pico de la entrada y la corriente pico a pico igual de la entrada. Y como vemos, al hacer el cociente nos da 200 kiloohms, que es el requisito que se nos pidió. Además, el otro requisito es que nuestro circuito tuviese una ganancia de 10, perdón, de 10. Entonces, pues al graficar, como vemos estos picos, o el voltaje máximo del voltaje de salida, está en 10 milivolts, y pues como se sabe, pues es de 10. Por lo que sí cumple con las especificaciones dadas. Y eso sería todo por esta sección. En esta última sección vamos a comprender más a fondo los comportamientos y reacciones del transistor al realizar mediciones con la corriente continua. Entonces, el transistor JFET, que se traduce como el transistor de efecto de campo de unión, es un dispositivo electrónico activo unipolar. Este mismo pertenece a la familia de los transistores que se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un canal en un material semiconductor, donde los FET pueden plantearse como resistencias controladas por diferencia de potencial. Este transistor en especial tiene 3 terminales, denominadas puerta, drenado y fuente, donde la puerta es la terminal equivalente a la base BJT. El JFET se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje aplicado a la puerta permite hacer que fluya o no corriente entre el drenado y la fuente, donde su funcionamiento se basa en las zonas de deflexión que rodean a cada zona P al ser polarizadas inversamente. Algo muy importante que debemos señalar es que cuando aumentamos la tensión del diodo en la compuerta fuente, las zonas de deflexión se hacen más grandes, lo cual hace que la corriente que va de fuente a drenaje tenga más dificultades para atravesar el canal. Y cuanto mayor es la tensión inversa en el diodo compuerta fuente, menor es la corriente en la fuente y drenaje. Ahora, para su polarización se hace de una manera parecida a la del MOSFET, donde la terminal de drenaje se polariza positivamente con respecto al terminal fuente y la compuerta se polariza negativamente con respecto a la fuente. Ahora hablaremos sobre sus regiones de polarización fundamentales, donde podemos ubicar la región lineal o de tríodo y la región de saturación o de estrangulamiento.